Me preguntaban el otro día acerca de mi conocimiento del libro del Apocalipsis. Y, y voy a ser sincero, o sea, el libro del Apocalipsis, os voy a contar un poco la historia, ¿no? Yo recuerdo que cuando era un adolescente, es el primer recuerdo que tengo de acercarme a leer directamente con un Nuevo Testamento que teníamos en el instituto, creo, o en el colegio, no recuerdo bien. Yo tenía un Nuevo Testamento y entonces leí por primera vez el libro del Apocalipsis. Ese es el primer recuerdo que tengo. Y recuerdo que aquello que yo leía, pues, no entendía absolutamente nada. Bueno, entendía algo, pero la mayoría de las cosas me causaban perplejidad, me causaban quizá un poco de temor también. Con el paso del tiempo, con el paso de los años, pues fui acercándome al libro del Apocalipsis de otras maneras. He leído también a algunos autores cristianos, mm, algunos padres de la Iglesia, que han hecho comentarios acerca del libro del Apocalipsis. Y sobre todo, he leído y he releído muchas veces los pasajes, ¿no?, del libro del Apocalipsis, unos capítulos más que otros, tengo que reconocerlo. No he leído el libro entero del primer capítulo al último, creo, muchas veces en mi vida, sino que lo he leído más bien por partes. Y en este momento de mi vida, pues puedo decir que lo que conozco del libro del Apocalipsis eh, es totalmente diferente a lo que conocía cuando era un adolescente. Claro, eso es una evidencia, ¿no? Y hay algunas palabras del libro del Apocalipsis que las comprendo, creo que las comprendo bastante bien y con bastante claridad. Sé lo que me quiere decir, ¿no?, la palabra ahí. Y luego hay otros pasajes del libro del Apocalipsis que son más difíciles de entender y hay otros pasajes que son interpretables o que no hay todavía un conocimiento claro de lo que significa. En fin, es un poco, es así, o sea, no voy a decir aquí que conozco todo lo que dice el libro del Apocalipsis, ni mucho menos, ¿no? Pero lo que conozco, lo que entiendo que el Espíritu Santo me ha revelado, por medio de la lectura y de la oración sincera, con el corazón abierto, mm, creo que es de sentido común, ¿no? Como dije en el pasado vídeo, ¿no? El libro del Apocalipsis es un libro muy desconocido y pocas personas son conscientes de que es el único libro que ha sido prácticamente dictado por Jesucristo mismo, ¿no? Jesucristo resucitado, como dije en el vídeo anterior. Y os recordé lo que decía el versículo 1. El versículo 1 lo dice claramente, revelación de Jesucristo. Entonces, ahí está el punto. Ahí está el punto que nos tiene que hacer a los cristianos, creo yo, de amar más este libro de la Biblia, el último libro de la Biblia, porque es revelación de Jesucristo. Esto es una de las cosas que más me ha impactado a mí de lo que conozco del libro del Apocalipsis, que tenemos a un Señor Jesús resucitado y ascendido y glorioso, revelándose al apóstol San Juan y dándonos a nosotros, a sus hermanos, a sus hijos, una revelación para nuestro bien, que tenemos que intentar de discernir individualmente y colectivamente como iglesia. Y una revelación que contiene una bienaventuranza que os dije también en el vídeo anterior, en el capítulo 1, cuando dice, dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella. Esto es importantísimo. Las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, dichosos los que lean y escuchen estas palabras. Luego, una cosa que no os dije en el anterior vídeo es que en el capítulo 22
también hay una advertencia de Dios. Una advertencia que también sirve pues para tener cuidado, ¿no? A la hora de interpretar a la ligera un texto. Dice, capítulo 22, versículo 18. Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro, si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. Bien, es una advertencia clara de que lo que hay contenido en este libro es de una gran importancia para Dios. Dios nos lo ha querido revelar, nos lo ha querido mostrar, ha querido que por medio del apóstol San Juan nos sean reveladas una serie de cosas. Y se nos ha encomendado la tarea de difundir, preservar, leer, estudiar este libro. Por, por si faltara poco, la promesa de bendición se vuelve a repetir también en el capítulo 22, también, al final del libro, cuando dice en el versículo 7, 22:7, dice, dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. O sea, lo vuelve a repetir una vez más. Lo dice al principio, el capítulo 1, y lo dice al final. Lo cual para mí demuestra la gran importancia que tiene el que veamos el libro del Apocalipsis como lo que es, verdadera palabra de Dios, revelación de Dios a su iglesia, es decir, a los cristianos. El capítulo 22, en el versículo 6, también nos da una pista de la importancia de este libro cuando dice, estas palabras son ciertas y verdaderas, ciertas y verdaderas. El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Es decir, este versículo 6 está atestiguando claramente, pues, que este libro es un libro inspirado por Dios. Ya la Iglesia lo discierne así desde el principio, cuando hacen el canon bíblico, pero la misma escritura da testimonio de que esto es una palabra inspirada por Dios a los profetas, concretamente en este caso a un apóstol llamado Juan. Yo entiendo que puede haber personas, hay mucha gente, es lo que me parece a mí, que interpreta este libro o cree que este libro habla de cosas que ya pasaron en el pasado y que digamos como si estuviera todo cumplido, ¿no? O sea, no le dan a este libro una importancia profética, es decir, no le dan una importancia de cosas que tienen que pasar en el futuro. Sin embargo, sin embargo, no es así, no es así porque ya desde el capítulo primero, el que habla a Juan le dice una frase, dice, porque el tiempo está cerca. Claro, este porque el tiempo está cerca, pues ha podido llevar a muchos a interpretar que como ya han pasado 2000 y pico años desde la resurrección de Cristo, pues han podido interpretar pues que si estaba tan cerca, ¿qué significa cerca? ¿Cuál es la medida? Y no podemos olvidarnos de que Jesús, que quiso hablarle a sus apóstoles, quiso hablar sobre el fin de los tiempos, dijo en el Evangelio, está escrito en el Evangelio de San Mateo, que nadie sabe ni el día ni la hora. Por lo tanto, eso significa que, aunque el Apocalipsis diga
que el tiempo está cerca, ningún hombre en la historia, ningún hombre en la historia, y mira que lo han intentado algunos, puede determinar la fecha, ni el año, ni el mes, ni el día, porque dijo Jesús que el día y la hora solo lo conoce Dios. Entonces, el tiempo está cerca, lo podríamos entender de varias formas. Por ejemplo, una forma de entenderlo es porque el libro del Apocalipsis habla de cosas que ocurren en el presente de la vida de la iglesia, de aquella iglesia primitiva, cuando escribe, por ejemplo, al principio, en los primeros capítulos, le escribe a las 7 iglesias de Asia, ¿no? A 7 iglesias concretas de Asia, ¿no? Podemos entender ese tiempo está cerca como que esa profecía, en cierto modo, se va cumpliendo en todas las épocas un poco, de alguna manera, de forma misteriosa. Pero hay una cosa de la que habla el libro del Apocalipsis que no se ha cumplido, y es el regreso de Cristo. Por lo tanto, no podemos interpretar el libro del Apocalipsis como un libro obsoleto que ya no sirve para nada, porque digamos que hay quien piense que lo que dice el libro del Apocalipsis es todo simbólico y claro, eso no tiene una aplicación práctica en la vida de la Iglesia. Y por otro lado, que haya quien piense que las cosas que están escritas ahí, la mayoría se hayan cumplido y las que no se han cumplido, como no se pueden entender, mejor lo olvidamos. Yo opino que es un error descartar el libro del Apocalipsis, sobre todo porque entiendo que el Señor ha querido, como he leído antes, ha querido darle a la Iglesia este instrumento. La palabra en su integridad, pero específicamente este libro de 22 capítulos que se llama el libro de la revelación de Jesucristo. Entonces, cuando dice el tiempo está cerca, pues hay que, hay que pensar bien, ¿no? Depende de la época de la historia que se esté viviendo, pues el tiempo está cerca para unas cosas o para otras. Es un poco complicado. No voy a, no voy a negarlo, no voy a hacerme aquí como que esto es una cosa sencilla. Pero lo que tengo muy claro, muy claro, muy claro, es que hay una serie de cosas en el libro del Apocalipsis que no se han cumplido. Y como no se han cumplido, eso quiere decir que nosotros, a los cristianos que estamos vivos, en cada época de la historia le corresponde la tarea de empaparse, discernir lo que dice la palabra.